Apreciados estudiantes, a continuación vamos a hablar de algunos pasos que se deben tener en cuenta en el proceso de prueba de hipótesis estadísticas. Entonces, pues vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. El primero es que debemos tener claras cuáles son las hipótesis teóricas, tanto de trabajo como nula, que tenemos para nuestra investigación. Es decir, recuerden, la hipótesis de trabajo es aquella que está buscando el investigador, que al investigador le interesa comprobar, dada pues la lógica teórica en la que se basa, y la nula es la negación de la hipótesis de trabajo. En segundo lugar, debemos decidir qué tipo de hipótesis hace referencia a nuestro trabajo. Entonces, podemos tener o una hipótesis de comparación de grupos, que bien pueden ser pareados o independientes, o podemos tener una comparación de dos o más grupos, que también pueden ser pareados o independientes, o podemos tener pruebas de bondad de ajuste, que recordemos que tiene que ver si una distribución de datos observada se ajusta a una distribución de datos teórica, y finalmente, si estamos comprobando una hipótesis de asociación o correlación entre dos variables. El tercer paso es establecer cuál es la escala de medida de las variables de estudio. En ese caso, pues si la escala es de intervalo o de razón, es decir, de tipo cuantitativo, pues podríamos considerar la posibilidad de estar usando estadísticas paramétricas. Pero si las escalas son nominales u ordinales, pues lo más adecuado es considerar la estadística no paramétrica. Bien. En el caso de que las variables se distribuyan de manera... el siguiente punto es, las variables se distribuyen de manera normal, y esto pues hay que tenerlo en cuenta pues específicamente para los datos cuantitativos. Entonces, si el tamaño de muestra es menor a 50 casos, pues vamos a hacer uso de la prueba Shapiro-Wilks. Y si el tamaño de muestra es mayor a 50 casos, pues hacemos uso de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Si los valores de los p-valores de estas pruebas fueran muy bajitos y tuviéramos que rechazar la hipótesis nula de normalidad, pues entonces nos tocaría considerar la estadística no paramétrica. O sea, recuerden ustedes que las pruebas de normalidad tienen como hipótesis nula que la prueba se distribuye, que la variable se distribuye normal. Por ende, si rechazamos esa hipótesis, ya nos tendríamos que utilizar la estadística no paramétrica. El quinto paso es, bueno, según los elementos anteriores, ¿qué tipo de estadística inferencial deberíamos utilizar? Entonces, o bien sea vamos a utilizar estadística paramétrica o bien estadística no paramétrica. El sexto paso es, ¿cuál es la prueba estadística que mejor se ajusta a su estudio? Es decir, pues dependiendo ya de todo lo que hemos visto, ¿cuál es esa prueba en particular que se ajustaría a lo que necesitamos? El séptimo paso es verificar si hay supuestos específicos de la prueba que se deben comprobar. Por ejemplo, en el análisis de varianzas hay que hacer prueba de homogeneidad de varianzas, o hay que hacer pruebas de independencias del error, o si vamos a hacer un análisis de correlación tenemos que ver si hay linealidad en la relación, etc. Si ya, pues lo que tendríamos que ver es, bueno, se comprobaron esos supuestos, porque si no se comprueban, entonces tendríamos que devolvernos a ese paso en el que pues nosotros definíamos cuál era la mejor prueba estadística. A partir de ello, pues debemos construir las hipótesis estadísticas específicas de nuestro trabajo a la luz de la hipótesis teórica de la prueba escogida. O sea, recuerden ustedes que cada prueba tiene una hipótesis teórica, ¿sí? O sea, cada prueba tiene una hipótesis teórica. Entonces lo que tenemos nosotros que hacer es ajustar, ¿sí?, nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis de trabajo a la forma que tenga la hipótesis teórica de la prueba estadística que vamos a utilizar. En el décimo paso debemos definir el nivel alfa para nuestro experimento, es decir, el máximo p-valor permitido. Entonces, por ejemplo, podemos definirlo en el 5% o en el 1% o en el 1 por 1000. En el paso 11 tendríamos que calcular las estadísticas descriptivas de las variables implicadas en nuestra investigación. Es decir, sí necesitamos primero conocer
esas variables desde el punto de vista descriptivo, pues como para que ello nos empiece a dar indicios acerca del cumplimiento de nuestra hipótesis de trabajo. Una vez tengamos eso, pues vamos a realizar la hipótesis, la prueba de las hipótesis estadísticas. Y pues específicamente tendremos que intentar responder la pregunta de si podemos o no podemos rechazar la hipótesis nula. Finalmente, debemos definir cuáles tablas o gráficas nos permitirán hacer más didáctica nuestra decisión, es decir, en cuál podemos ver más fácilmente el comportamiento de los datos y qué sustentan nuestra decisión. A partir de todo ello, entonces, pues vamos a aplicar estos 13 pasos en un supuesto experimento. ¿Listo? Vamos a aplicar ese proceso. Entonces, supongamos que tenemos un programa de habilidades para la vida que creemos van a incrementar los niveles de autoestima. Es decir, nuestra hipótesis de trabajo es que ese programa incrementará los niveles de autoestima. Por ende, nuestra hipótesis nula es que el programa de habilidades para la vida no incrementará los niveles de autoestima. ¿A qué tipo de hipótesis hace referencia el trabajo? Pues sería una comparación de grupos pareados, ya que se usó un pretest y un posttest a los mismos sujetos. Entonces eso ya nos determina que son dos grupos y son grupos pareados. ¿Cuál es la escala de medida de las variables de estudio? Entonces supongamos que pues la variable dependiente es la autoestima. La medida de la autoestima se hizo a través del número de autoverbalizaciones positivas que el individuo realiza en la última semana, obtenida en un procedimiento de autorregistro. Si nosotros consideramos eso, pues esto sería una escala de medida cuantitativa y específicamente de razón, porque el hecho de que una persona no se diga autoverbalizaciones positivas, pues sería un indicador de que las autoverbalizaciones no están presentes. En el cuarto paso, pues las variables dependientes se distribuyen normal, entonces tendríamos que hacer la prueba. Entonces el tamaño de muestra del grupo es de 54 casos, entonces por eso vamos a usar la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Hicimos ese cálculo y nos encontramos con que el p-valor del p-test fue 0.1795. Entonces fíjense que como el valor es más grande que 0.05, pues no podemos rechazar la hipótesis nula y pues aceptamos que la variable se distribuye normal. Y en el caso del post-test, el valor el p-valor fue de 0.26 y pues por ende tampoco vamos a poder rechazar la hipótesis nula y aceptaríamos entonces que tanto el pretest como el post-test se distribuyen normal. De acuerdo con eso, entonces, ¿qué tipo de estadística inferencial tendríamos que utilizar? Pues entonces fíjense que si estamos utilizando una escala de razón y la variable se distribuye normal, pues digamos que lo más adecuado es utilizar la estadística inferencial paramétrica. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la prueba estadística que mejor se ajusta a nuestro estudio? Pues como es una comparación de grupos pareados, entonces vamos a hacer uso de la prueba T-de-Student para muestras pareadas. ¿Hay algún supuesto específico de la prueba? Entonces pues la T-de-Student solamente requiere que se compruebe el supuesto de normalidad, que ya lo comprobamos. De resto no tendríamos otro supuesto más que comprobar. Entonces pues no aplicaría el punto 8. El punto 9 nos dice: construya las hipótesis estadísticas específicas de su trabajo a la luz de la hipótesis teórica. Entonces, la hipótesis nula teórica de la T-de-Student para grupos pareados es que el mu de la diferencia, es decir, la media de las diferencias, es igual a un valor delta. ¿Sí? La media de la diferencia es igual a un valor delta, el que yo determine. Entonces, en el caso nuestro, nosotros decimos que vamos a hablar entonces ya de la diferencia en la muestra, por eso utilizamos la D. Entonces, la media de esa diferencia entre pretest y posttest va a ser mayor o igual a 0. ¿Qué es lo que esto nos va a decir? Que si no se comprueba, estaríamos diciendo que el posttest es menor o es igual al pretest, es decir, que no habría un aumento de la autoestima.
cosa que se ve en la H1, en donde la media de la diferencia es menor a 0. ¿Qué significa eso? Que el pretest va a ser menor que el posttest. Por ende, significaría que el programa ayuda a que se aumenten los niveles de autoestima. En el paso 10 vamos a definir el nivel de alfa de nuestro experimento. Entonces en este caso vamos a decir que el alfa sea del 5%, por ende pues vamos a manejar un p-valor menor a 0.05. Siguiente paso son, bueno, cuáles son las estadísticas descriptivas de las variables implicadas. Entonces hemos calculado la media, la mediana, la desviación estándar, el coeficiente de variación, el mínimo, el máximo, el rango, el sesgo y la kurtosis. Recuerden que el sesgo y la kurtosis nos dan datos acerca de la distribución normal. Si vemos el rango, fíjense ustedes que los valores tienen en el pretest y en el posttest el mismo rango. Veamos la desviación estándar, 2.21, 2.39, son similares, y el coeficiente de validación, 14.53 contra 14.23, son muy parecidos. Eso significaría que la variación de estos datos es muy parecida entre el pretest y el posttest. Si ya empezamos a comparar los datos, entonces veríamos como en el pretest la media fue de 15.25 y en el posttest la media fue 16.79. ¿Qué nos estaría indicando esto? Que los valores tienden a aumentar. En la mediana tendríamos 16 en el pretest, en el posttest 17, significa que aumentó. Es decir, nos estaría diciendo que efectivamente el programa ayuda a que aumente. Y bueno, también tenemos el mínimo y el máximo, que en el pretest estuvo entre 11 y 20, en el posttest estuvieron entre 12 y 21. Es decir, tendríamos elementos para suponer que el número de autoverbalizaciones positivas aumenta después de realizado el programa. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos al siguiente paso, que es... aquí también pues podemos ver el gráfico de cajas y bigotes, lo puse aquí uno encima del otro para poder comparar. Si ustedes se dan cuenta, fíjense que en el pretest, que es el gráfico de arriba, los datos están más hacia la izquierda que en el posttest, que están más hacia la derecha. En el posttest la media está sobre 17, fíjense, mientras que en el pretest está en 16 la mediana y la media en 15.5 más o menos. Entonces ya de aquí ya nos estamos dando cuenta que en el posttest hubo un ligero aumento de los valores que se refleja en ese movimiento hacia la derecha de la gráfica. Ahora sí pasamos al punto 12 de realizar la prueba de hipótesis estadística. Entonces pues hacemos la prueba de hipótesis para autoestima 1 versus autoestima 2. La media del cambio, ¿sí? Esa D media es de 1.53. La mediana fue de menos 2. Significa que en el posttest aumentó el valor. La prueba T pues plantea que la hipótesis nulo es que la media es igual a 0, mientras que la hipótesis alternativa es que es menor que 0. El estadístico que se calcula al comparar esto es el de menos 18.65. El p-valor correspondiente es 0. Eso significa que es menor a 0.05. Por ende rechazamos la hipótesis nula. Entonces este es el Stat Advisor. Nos muestra que la prueba te evalúa la hipótesis de que la media autoestima 1 menos autoestima 2, es decir, la media de esa diferencia, es igual a 0, versus la hipótesis alterna de que la media de esa diferencia es menor que 0. Debido a que el valor P para esta prueba es menor a 0.05, se puede rechazar la hipótesis nula con un 95% de confianza. Finalmente, ¿qué tablas o gráficas nos permiten hacer más didáctica la presentación? Pues la decisión, perdón. Entonces, pues ya habíamos dicho que el promedio del cambio fue menos 1.53. Significa que el posttest fue mayor en 1.53 al pretest en promedio. La mediana significa que pues, hubo un 50% de casos que tuvieron menos de 2 en esa diferencia. Que los cambios, hubo algunas personas que no cambiaron y hubo otras personas que cambiaron hasta en 3 puntos, es decir, aumentaron hasta 3 verbalizaciones por semana. Y aquí pues vemos efectivamente cómo los valores están entre 0 y 3, como ya nos lo decía acá, y que la mediana está cercana a 1. Que la media está cercana a 1.5
5. La mediana pues justo coincidió con el primer cuartil, por ende la vemos en este punto. Entonces pues se demuestra que los cambios estuvieron entre menos 3 y 0, es decir, que no hubo ningún caso en el que en la medida del posttest disminuyera con respecto al pretest. Hubo un aumento de 1.53 en promedio y que el 50% de los casos aumentó en 2 o más verbalizaciones positivas. Finalmente, pues demostraríamos que el programa aumentó las autoverbalizaciones positivas en los participantes. Eso es todo por ahora. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.